Askurkipan takenitaki istapgestati. Buenos días, ¿me escuchan? Aski urukipana yatichiri. Askurkipan takenitaki qallanta ñani nerakata kaq hayliwimpi, ¿ya? Tapini, micrófono qantayasipqam. Ya, waliki, tapini. Maya paya kimsa. Hupaqulila hapuninwa, hupaqsimahan kapuninwa, hanipun Hanipuni ukhaniti. Ukamampi munataha. Hupaqulila Ulila hapuninwa, hapuniwa. hupaqsimahan Upakinahan kapuninwa, kapuniwa. hanipun Hanipuni ukhaniti. Ukamampi munataha. Yakitapuni Unyasta. Achanyaki Hachanyanki unasitu umanasitu. Ichaway saraway qhiliwa Tatitun Tatituna hakaru sarqi Hanipuni uthaniti. Ukamampi Ukamampi munataqa munataha. Yakitapuni Hasta Achanyaki hachanyaki umunasitu. Ichaway Ichawai sarawai saraway hewa. Tatitun Tatituna hakaru sarqi Hanipuni uni uihati. Ukamampi Ukamampi munataha. Waliki, muy bien. Waliki. Bien, ayer no hemos podido pasar, estábamos de viaje. Esa noche hemos llegado. Mil disculpas, ¿ya? La última clase hemos visto lo que es la hora, ¿correcto? Ay, Muy bien, entonces hemos visto la hora, hemos visto de dos formas, ¿no? En punto y buen día, perdón, 9:10, 9 de la mañana con 10 minutos, 4 de la tarde con 50 minutos, así de esa forma, ¿no ve? Esas dos formas hemos visto, ¿no ve? saya. A ver, Luisa, kuna pachasa, anchita kuna pachasa. Un ratito ya te quiere. Veré la hora. Cuando me pregunten, no tengo que tardar así, ¿no? Ya te chiri. Al momento tiene que dar, ¿no? Se debe tener en su celular, en su computadora a la hora. Sí. Patunka Sohtani. Katanakau Sarapje. Pacalco Aruma Pachata. Aruma, noche estamos. Perdón, alwa. Ya, Alwa Pachata. ya. Está bien. Pero rápido, ¿no? Rápido. Ahora ya son 27, ¿no? Patunka paqalqu katanakau paqalqu alwata saraqi, ¿no? O saraqi paqalqu alwatía. Entonces, esa es la segunda forma, ¿no? Cuando utilizamos minutos, entonces, traducción literal, han transcurrido 27 minutos de las 7 de la mañana, así, ¿no? Ahora hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un momento va a ser 07, digamos, 45, ¿no? AM. Entonces, cuando es así, generalmente decimos menos cuarto, ¿no ve? O decimos, por ejemplo, si fuera así, decimos menos 50, ¿no ve? Entonces, eso es importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, menos 10 para las 7, ¿no? Así expresamos esta hora. Entonces, en Aymara, así decimos, ¿ya? Tunca, en Aymara. Tunca. Tunca.
Ata. Tunkak atanakanpej. Kimsa qalqu alwa pachaniwa. 10. Tunka, ¿no es? 10. Atanakanpej minutos, ¿no ve? Minutos. Kimsa qalqu, ¿qué número es? 8. 8. Alwa pachaniwa. ¿Qué estoy expresando aquí? ¿Alguien puede traducir literalmente? Traducción literal. No. Faltan 10 minutos para las 8. Ya, 10 minutos más van a ser las 8, ¿ya? 10 minutos. Atanakanpej, ¿eh? ¿Se entiende la estructura? ¿Amuy City? ¿Está claro? ¿Podría repetir, licenciado? Mayampi. Ya, ¿qué parte? A ver, ahí está escrito además. ¿Qué partecita no se ha entendido? Eso de Alwa, Pachaniwa, Alwa sé que es mañana, pero Pachaniwa es la hora, ¿no? Es la hora, pacha, ¿no? Es la hora. Ahora, ni es casi. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, el otro decíamos, por ejemplo, en este momento, ¿no? Patunga katanakao saraki pakalko alwata, ¿no ve? ¿Ve? Aquí no. Decimos de otra forma. Por eso la estructura mantiene. Lo único que va a cambiar es esto. Mira, voy a poner aquí asterisco. Puede ser tarde, noche, ¿no ve? La hora y el minuto. Por ejemplo, voy a colocar aquí otra hora y les voy a preguntar, mira. A ver, Analsabel, ¿kuna pachasa? Hay números ya les faltan, ¿no? Les he dicho que practiquen, ¿no ve? A ver, Angélica, ¿kuna pachasa? Ya. Pusi, pusitum. No, pues esta estructura. Nunca, ok, ya. Aquí entonces sería Tunka Pescani, Atanakamper, Atanakamper, Patung, Payata, Haiku Pachaniwa. ¿Algo así? Ya sí, más o menos. A ver, ¿quién puede hacer? Es que disculpa. Ya no. A ver, aquí estamos diciendo bien claro, si son 7:50, aquí son 7:50, ¿no ve? Entonces, 10 minutos van a ser, ¿qué hora? Las 8. ¿Sí o no? ¿O va a ser las 7 de nuevo? No, ¿no ve? Entonces, eso estamos expresando aquí. 10 minutos más van a ser las 8 de la mañana. Ahora, aquí 15 minutos más. ¿Qué hora van a ser? Las 3 de la tarde. ¿Qué tienen que cambiar? El tunca, el quimsapalco y el alwa. En este caso va a ser haipo. Entonces, tunca pescanik atanakamper, quimsa haipo pachaniwa. Nada más. No necesitan cambiar absolutamente nada. ¿Ahora queda claro? ¿Amuy asiti? Aniwa. Mayampi yatichiri. A ver. Aquí está 7:50, ¿sí? Estamos expresando la hora de otra forma, es decir, -4, -10, -5, -8, eso.
¿Ya? Ahora aquí, el minuto tiene 60, la hora tiene 60 minutos, ¿no ven? Entonces aquí es 50. Entonces 10 minutos falta para que sea otra hora, ¿no ven? Entonces 10 minutos más, si aquí es 7:50, 10 minutos más va a ser a las 8 de la mañana o va a ser 9 de la mañana. No. Entonces eso nomás estoy expresando, ¿se acuerdan? Cuando se dice en punto, se dice pachagua, ¿no ven? Ahora, ese ni, este sufijo ni, significa casi, ¿ya? Pachanigua. Entonces aquí, lo único que he cambiado, minuto, aquí la hora y aquí la expresión de tiempo. Entonces estoy diciendo 10 minutos más van a ser 8 de la mañana. Ahora aquí eso estoy pidiendo. Aquí 15 minutos falta, ¿no? No puedo decir 10 porque falta 15. 15 minutos más van a ser las 3 de la tarde. Aquí es, por eso he puesto 14 para que no se confundan con la mañana, ¿ya? Entonces va a ser Tunka pescanik atanakampej kimsa haipu pachaniwa. ¿Ve? Porque 15 minutos, este minuto se va aquí y esta hora se va aquí. ¿Ve? Lo único que reemplazan es el que está así, estoy rayando, eso nomás van a reemplazar. Nada más, el resto mantiene. ¿Se entiende ahora? Ya, Tichiri, Sí, una preguntita. Aquí también podemos cambiar porque de 14 a 15 pasaría, ¿no? Que también es las 3 de la tarde. claro, Entonces también podemos escribir Tunka Pescani. correcto. Ya, entonces puede ser Tunka Pescani, Katana Camper, Tunka Pescani también, ¿no? Ya, Haipu Pachaniwa. correcto. Muy bien. Eso se ha pedido. A ver, otro. A ver, una pachaza angélica. Busitung. No, pues, esta forma. Ay, perdón. Patung Katanakamper, Kim Sakalkot, No, Aruma Pachaniwa. no. Me estás Ya. diciendo 20 minutos van a ser las 8. ¿Qué hora Ay, van a ser 20 minutos? sería ese, pues. Yatunka, Aruma A ver, todito expresa. Pachaniwa. Otra vez. Ya. Entonces sería pusi, ese patung Katanakamper, Yatunka, Aruma Pachaniwa. Ok, muy bien. Sí, muy bien. A ver, otra hora. Una pachaza Karen Fernández. Tunka Payani, Katanakampek, Tunka Alwa Pachaniwa. Muy bien. Waliki Puniu. Otra hora, a ver. Selma Oporto, Kuna Pachasam. Selma. Ya, chocata. Nancy Cuentas, Kuna Pachasa. Pesca, Ya. pesca, katana campi,
Hasta ahí nomás, Elisa. ¿No se ve la pizarra? Y estoy con celu, pero un poco está baja mi batería, licenciado. Ah, ya. A ver, ¿quién quiere hacer esto? Dicen, yo lo intento. A ver, Selma. Selma. Pesca Katanakampi. 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 Kimsa. Sokta alwa pachaniwa. Ya, muy bien. Sí, pero más rápido, ¿no? Ya está bien, dicen. Gracias. Números, números. A muchos le está Sí. faltando, ¿no? Hemos dicho, van a practicar. Ya, Tichiri, disculpe, Sí, aquí no sería más bien Sorta Haipu porque va a ser las 6 p.m., ¿no? ah, sí, sí. PM, hypo. Haipu, ok. A ver. A ver, Pachas, ¿quién quiere responder? Yo, A ver, por Ana favor. Isabel. A ver, Tunka Payani, Tuncapayani, Kata, ¿de dónde? ¿por qué no? Son 12 minutos para las 8, ¿no? ¿Segura? Ah, no, 12, son 8, perdón. Kim Sakalku, Katanakampi, Kim Sakalku, esto sería PM. Kim Sakalku, Aruma Pachani. Niwa, Niwa. Ah, perdón, Aruma Pachaniwa. Sí, tienes Ya, razón. muy bien. Ujú. Ese ni es para futuro, ¿ya? Sí. ¿Ya? En Gracias. todo, no solamente en la hora, ¿ya? En un momento se vería sufijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Quién va a ser su profesor, no? Jupan Niwa. Él va a ser, ¿no? Futuro. Ni, ¿ya? Eh, por ejemplo, no sé, un amigo, un familiar, un joven, ¿no? Se va a casar, ¿no? Hakecha sin ni wa, ¿no? Ni, eso es siempre para el futuro, ¿ya? Entonces, si no ponen, no se entiende, van a parecer, o va a parecer que están hablando en futuro o en presente, ¿ya? Pero no, en este momento estamos hablando en futuro, porque estamos diciendo 10 minutos más va a ser las 8 de la mañana, o no sé, ¿a ver? Entonces, a tomar en cuenta eso, ¿ya? Los sufijos son importantes en Aymara, Ok. ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Alguna pregunta? Yo ya Titi, me conecté un poquitito tarde. ¿Me pueden repetir cómo sería? Sería A ver, Pacalcu, Alwa, Tuncapayaniwa. no, No, estamos expresando de otra forma. Ahora, -10, -15, eso estamos expresando, ¿ya? ya. Ahora, eso expresamos cuando falta 20 minutos, 15 minutos. No expresamos, por ejemplo, ahorita podemos expresar, pero no puedo expresar, por ejemplo, cuando la hora está así, ¿no? 7, digamos, 20. No puedo expresar -40, ¿no? O sí puedo expresar. No, No. literalmente es -20, -15, -10. Por ejemplo, en este momento son las 7:42 AM, ¿ya? A Ajá. ver, ¿qué hora es en este momento, Karen? Es casi menos cuarto. Ya, no, no es casi, es -18. Menos 18, claro. Diría 7 Ya. menos A ver, 18. exprésalo. 8 menos 18, ¿no? A ver, un ratito. 8 menos 18, entonces diría Kimsakalku. No. ¿Cómo se dice 18? 18 es Tunka Kinsakalkuni. Ya, siga. Entonces comienzo con eso. Tunka Claro. Kinsakalkuni
¿Y cómo digo menos? ¿O no? Ahí está la estructura. ¿Estás viendo la pizarra? ¿Pachaniwa? No. ¿Se ve la pizarra, lo que está escrito? Ah, sí, lo veo. Entonces sería Kinsa, No. Tunka, Kinsa, Kalkuni, eh, Katanakampi, Pachaniwa. Estoy tratando de lo que veo. No, creo que no sé. Kinsa, No, no se ve lo que estaba escrito en la pizarra. veo 10 minutos 8 con rojo. Ya, pero es la Está todo estructura. rayado y atichiri. Pero eso es para que cambien. Por eso está rayado. A A ver, ver, creo que no se entendió nada, ¿no? no, llegué un poco tarde, perdón, ya te chiré. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En este momento son las 7:44 ya. ¿No? Ahí. Entonces, aquí cuando expresamos menos, entonces en este momento falta 16 minutos. ¿Sí? Sí. ¿Para qué? Para que sean las 8 de la mañana. Ujú. ¿Ya? Entonces, eso expresamos. Mira, ponemos, ¿no? Tunka Sohtani. ¿Qué es eso? 16. Ujú. 16. Sí. Ata, ta, na, camper, minutos. Ya. Y ahora va a ser 8. Imsacalco, Algo. alwa, Ajá. Calco. yani, wa. Ah, ya. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar cuando expresemos el minuto? O sea, no siempre va a ser menos 16, ¿no ve? Claro. Tampoco va a ser siempre las 8, Ni algo. ni algo. Esos tres nada más tienen que cambiar, ¿ya? En este momento ya es 45. ¿Cómo sería, Karen? Sería Tuncapiscani, Katanacampij, Quinzacalco, Algo Pachaniwa. Eso, muy bien. Eso es. A ver, alguna hora más, a ver. ¿Quién quiere participar? Ya, Analsabel. A ver. Una pachaza, Analsabel. Tunka Katanakampi Chikauru Pachaniwa. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando es mediodía, medianoche, chica uruniwa. ¿Ya? Ah, ¿directo? Chica Chikauru. uru. Eso es mediodía. Entonces, ni Sí, wa. directo. ¿Sí? Ya. Chikauru. Pero es correcto también decir, como dije yo, Sí, está bien. Chikauru Pachaniwa. Sí, está bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Ya. Esas son las tres formas de expresar. ¿Ya? A ver, vamos a hacer la prueba. Son las 6:15. Luisa, con una pachaza. AM. No, no está Luisa, ya se ha dormido. A ver. Karen Martínez, 6:15 de la mañana. Una pachaza. Entonces sería Tuncapisca, Katanacampi, No. ¿no? Ay, hola. No sé si se ve. 6:15. A ver, antes de ver esto, lo hubiera dicho así. Sujta alwa, No. Pero, tampoco. pero, no sabes. Es la misma construcción, no es la misma construcción, ¿verdad? No, pues, hemos expresado de tres formas la hora, ¿no ven? Solamente estoy haciendo una prueba.
Uno hemos dicho, son las 7:15 de la mañana. Otro es 6 en punto, 7 en punto. Ahora hemos visto -10, -15, menos... O sea, hay tres formas de expresar la hora, ¿no ven? Sí, Antes sí. hemos visto dos, ahora estamos viendo uno. ¿Ya te quieres quién dijo? A ver, Angélica, a ver, tú dime. 6:15 de la mañana. Una Ya. pachaza. Tunka pescani katanakaw sarake. No, pero ¿de qué hora? Docta algo pachata. ¿No? Ah, ya, eso te falta. Yo pensaba sería tunka pescani katanakaw sarake. Socta algo pachata. Ok, muy bien. Eso es. A ver, ahora es 7 en punto de la mañana. Analsabel, ¿kuna pachaza? Inti Haisu. No, hora. 7 en punto de la mañana. Pakalku, Algo. Pakalku Arumirja. No. ¿Alguien tiene apuntes a la mano? Sí, Ya, a ver, Angélica, ¿kuna pachaza? es. ¿Qué? Pakal algo pachagua. Ya, muy bien. Eso hemos aprendido en la anterior clase, ¿sí? Entonces tenemos esas tres formas de expresar la hora, ¿ya? En punto, con minutos y menos tantos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ah, ya, creo que nada, ¿no? No se van a olvidar números. Anteriormente les he recomendado, ahora siguen, ¿no? Están contando desde el 1 para expresar 12, 15. No tiene que haber eso. Les he dicho, son 13 números que tienen que aprender y la terminación ni, nada más. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿Ninguno? Ya. Entonces, como no hay preguntas, verbos. Verbo. En Aymara se dice aruchiri. ¿Ya? Aruchiri. Los verbos en el idioma Aymara siempre terminan en aña, en iña o en uña. ¿Ya? Entonces, si ven el diccionario, entonces si ven alguna palabra con esto, eso es verbo. ¿Ya? Ahora, lo último que les compartí del Teófilo, su diccionario, especifica si es verbo, si es sustantivo, especifica. Pero hay otros diccionarios que no, ¿no? No dicen nada, así son los otros diccionarios, ¿ya? Digamos, iquiña, ¿no? Así. Entonces, dice dormir o dice cama, ¿no? Entonces, uno, ¿será verbo o no será verbo, no? Entonces, ahora del Teófilo expresa. Entonces, por eso les he compartido ese diccionario, ¿ya? Los que no tienen, tienen que descargarse, ¿no? PDF, gratis. Entonces, en Aymara termina de esta forma, ¿no? En forma infinitiva, aña, iña, uña, ¿sí? En castellano es igual, ¿no ve? Ar, er, ir, ¿no ve? ¿Ya? En Aymara, esta es la terminación. Por ejemplo, lo que decía, iki, ña. Entonces, ahí está, iña, ¿no? ¿Qué es esto? Verbo dormir, ¿ya? Otro, por ejemplo, tocoña. Ahí no estoy escribiendo. Tocoña. ¿Qué es? Bailar. Aña. ¿Qué es? Comer. Entonces, iquiña, tocoña, ¿no? Ahí está. Iña, uña, aña. ¿No ven?
¿Sí? La terminación, ahí está. ¿Ya? Y la apóstrofe, ¿no? Entonces, las tres formas, ¿no? Aquí está, iña, uña, aña. Ahí está. Entonces, todos los verbos siempre va a ser en aña, uña o iña. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Hisa yatichiri. Muy bien. Por ejemplo, para conjugar esto, ¿no? En Aymara intermedio, ¿no? Yo bailo, por ejemplo. Nayaj, tiempo presente, ¿no? Nayaj, tok, mira, hasta aquí. Le quito el uña. Estoy conjugando, nayaj tokta. Yo bailo, estoy diciendo. Humaj, tokta. Tú bailas, ¿no? Entonces, todo conjugamos. Entonces, el aña, iña, uña, eso es lo que se va quitando, ¿ya? Para conjugar. O en algunos casos se va manteniendo, ¿ya? ¿Me dejo entender? Ya eso es otro tema, pero aquí quiero que se entienda esto. ¿Se ha entendido? Sí. Hisa yatichiri. Ya. Muy bien. Ahora, fácil, ¿no? Esto es verbo. Ahora, a partir de estos verbos vamos a construir oraciones, ¿ya? Oraciones. Por ejemplo, ikin, no, iquiña, ¿no? Iquiña. Esto lo voy a quitar el ña, ¿ya? El ña. ¿Qué le he quitado? El ña nomás, ¿no? Iki, ¿no? Así está, ña. Y pongo el imperativo ma, pero con elisión. Ikim. Esto ya es una frase de orden. Dice, dormí. Ya es una obligación. Por ejemplo, siempre os digo, ¿no? Micrófono, cante así, pam. ¿No ve? Entonces le estoy obligando, le estoy diciendo, enciendan sus micrófonos. ¿Me dejo entender? Entonces ya es una frase de orden. Entonces, ikim ya es dormí. O puedo decir, por ejemplo, tokom, ¿no ve? Baila, ¿no ve? Entonces, to, ña. ¿Qué quitamos? Solamente hemos dicho el ña. Y ponemos el imperativo ma, pero con elisión. Entonces, esto ya es tokom, ya es baila. Ya es una frase de orden. O quiero decir, come, ¿no ve? Entonces, man, añam, ese es el verbo. Quito el ñam, imperativo ma, mancam. ¿Qué es eso? Come. Come. ¿Se entendió? Sí, hisa yatichiri. ¿Sí? ¿Alguien no entendió? Ya. Escriban 5 ejemplos con cualquier verbo, ¿ya? Con cualquier verbo. 5 ejemplos cada uno. Ya. Pelkapam, pelkapam.
¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Alguien puede leer? Eh, Creo que yo puedo ya, Tichiri. A ver, dale. ¿Leo el verbo y la orden o solamente las órdenes? A ver, lee primero el verbo. Sarañani, Saram, No, 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 no. ¿no? ¿En qué momento hemos dicho que el verbo termina en ni? Estoy leyendo el verbo. Ah, Saraña sería, perdón. ¿No Ah, ve? ¿sí? Saraña. Saraña, Saram. Jutaña, Jutan. Aptaña, Aptam. Apantaña, Apantam. Luruña, Lurum. Ya. ¿El último qué era en castellano? Hacer, Luruña, puede ser, escucha. Luraña. Luraña. Ah, Luraña, Luraña. Entonces sería Luram. Lura, ¿sí? Muy Ay, bien. Walikiu. Muy bien, Karen. ¿Alguien más? Naya. Yo, Tichiri. A ver, Nancy Cuentas. Uyara, Culiacán. Eh, aña- anataña, Ya. anatam, que es jugar y jugar. El otro es ullaña, que es leer, y el otro es ullam, lee. Ahorita ya. Solamente el de. Ay, sartam, de sartaña es sartam, que es del verbo levantarse, y sartam es levanté. Y jutaña, que es jutam, que es ven. ¿Ya? ¿Está Y bien? que ya, ya A ver, ¿ya? ¿Quién más? Naya, Naya, Naya. A ver, Luisa. Mistuña. Mistum. Chucuña. Chucum. Montaña. Payaña. Payam. Ahorita. Sarnacaña. Sarnacam. Tuncuña. Tuncum. Walikiu. Muy bien. ¿Quién más terminó? Naya. Yo, Tichiri. A ver, Angélica. Aruntaña, Aruntam, Chucuña, Chucum, Munaña, Munam, Liqueña, Leqem, Mayiña, Mayim. Waliki. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿El resto no ha hecho? Y listen, A ver, Patricia. Yamayuña, Yamayum, Quitaña, Quitam, Pichaña, Picham, Piscuña, Piscum, Apacaña, Apacam, y Jailin, 5 nomás era, ¿no? Listen, ahí está. Sí. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, sí he entendido, ¿no ven? Hemos vuelto en frase de orden a partir de un verbo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya. Ahora, a partir de eso, vamos a volverlo en negativo. O sea, es decir, no siempre decimos dormir, ¿no ve? Decimos no duermas. O no siempre decimos comer, también decimos no comas, ¿no ve? Entonces, para expresarlo de forma negativa, se pone el hani. El hani es no, ¿ya? El hani es no. Ahora, toda oración negativa en Aymara termina en sufijo ti. Todito, todito, toda la oración, cualquier oración negativa, siempre en la última palabra termina con ti. ¿Ya? Ahora, ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, con iquiña, ¿no? Iquiña. ¿Qué es iquiña? Dormir. Dormir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Es iquiña negativo. Han y Kim. Hani con elisión. Han Y Kim. y kim ti. Entonces, esto ya sabemos, ¿no ve? Frase de orden, ¿no ve? Esto hemos aprendido ahorita, ¿no ve? Sí. A esto lo añadimos por delante el hani con elisión
y finalmente el sufijo ti. ¿Esto qué significa? No duermas. Ya está en una frase de orden negativa. Cualquier palabra o cualquier verbo podemos conjugar de esa forma. Por ejemplo, han, man, am, ti. Otro, han, que era tohomte, ¿no? Tohomti. Otro, han, hutam, tam, ti. Han, sa, ram, ti. Han, pelcamte, pelcamti. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? Claro. ¿No? Entonces, todos sus verbos que han hecho, los 5, ahora vuélvanlo, aparte escriban, ¿no? No a él mismo, para que se ubique. Hagan en oración o frase de orden negativa, ¿ya? Escriban. Ikim, ti, hilkamti, hilkamti, tihunti, ay, yatish, yatichunti. ¿No estudies? Yatichun. ¿Ya? ¿Tocó aptate? ¿Alguien terminó? Sí, A ver, sí, Ullaram, Yatichiri. Ana Isabel, Ullaranim. Ok. Han kilkamti, han tihunti, han yatichunti, han sarnakamti, han payamti. Ya. A ver, ese yatichuña, ¿qué verbo es? He encontrado en el diccionario, quería decir estudia. Ya, pero está conjugado con otro más. A ver, dime el verbo, ¿qué verbo es? Ya, yatichuña. Ya. Entonces, el verbo así como tal es yatichaña. Yatichaña. Claro. Yatichaña. Ahora, esa Sí. ya está conjugado con con otro sufijo más. No estamos viendo sufijos todavía. Pero está bien. Entonces, Pero, ¿está bien? sí, pero ya está conjugado. Eso ya está reconjugado. ¿Ya? Estamos en la forma. ¿Ya? Ya, ok, Yatichiri. Voy a leerlo más. Ya. Pero está bien. Gracias. Está bien, está bien. A ver, ¿alguien más que quiera leer? Aquí ya te eché. A ver, adelante. Kitty. Adelante. ¿Quién estaba pidiendo? Yo podría. Oh, no sé si. No sé quién tiene las 12.
Dale, dale. Adelante, ¿Cuál de Angélica. las tres? ¿Dónde la Ah, expreso? Karen, después Luisa, después Ya. Es Han Saramti, Han Jutamti, Han Aptamti, Han Apantamti, Han Luramti. Muy bien, Walikio. Vale. ¿Quién era luego? Luisa, ¿no? Naya, naya. Ya, Han, Luisa. Han mistumti. Han chukumti. Han payamti. Han sarnakamti. Han tunkumti. Ya, Walikio. ¿Quién más? ¿Puedo, Lisa? Ya, Angélica. Ya. Han munamti, han reqemti, han mayimti, han aruntamti, han chukumti. Muy bien, Walikio. ¿Quién más? Yo le hice Ya, Nancy. Ham, el Kamti, Han Ullamti, Han Anatamti, Han Hutamti, Han Sarkamti. Ya, muy bien. ¿Quién más? Aquí dicen Ya, dale. Han llamayumti, Han kitamti, Han pichamti, Han piscumti, Han apagamti. Ya, está bien. ¿Alguien más? Yo le hice Ya, dale. Han Putampi, Han Anatampi, Han Mankamti, Han Harimti, Ya, Han Hailimti. ya. Muy bien. ¿Fácil o difícil? Ya, dale, dale. Han Sarañamti, Han Luramti, Han Parlamti, Han Kelkamti, Han Anatamti. Ya, está bien. ¿Qué te ves? Ya, creo. Entonces, hemos aprendido frase de orden negativa y positiva, ¿no? Positiva y negativa. Pero se han dado algo cuenta. Esto es singular. Yo le puedo decir, Angélica, kelkam. O puedo decir, Anasabel, han kelkamti. ¿No ve? Singular. Ahora vamos a aprender en plural. Lo mismo, exactamente lo mismo, pero vamos a pluralizar. Para pluralizar los verbos, utilizamos PXA. Ja. Esto sirve para pluralizar verbos. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Quizá. Ya. Entonces, por ejemplo, iquiña, ¿no ve? Quitamos el ña, ¿no ve? Para ponerlo frase de orden, ¿no ve? ¿Sí? Ikim, ¿no ve? ¿Eso qué significa? Duerme, ¿no ve? O dormí. Ujú. Entonces, antes de este imperativo ma, ponemos PXA y pongo el imperativo. Primero lo pluralizo el verbo, luego pongo recién el imperativo. Ahora, ¿qué se lee? Ikipham. ¿Qué significa? Duerman. Duerman. Muy bien. En plural. Duerman. Otro, por ejemplo, kelcaña, ¿no? Kelcaña. Entonces, quitamos el infinitivo. Pluralizamos. P, X, A. Y el imperativo ma con elisión. El kapham ahora es escriban. Ya es frase de orden plural. ¿Se entendió? Sí, hizo. Muy bien. Entonces igual Mayampi, mayampi, achitiri. ya. Entonces, por ejemplo, mancaña. Es el verbo.
quitamos el infinitivo ña, ¿ya? Y colocamos imperativo, sería mancam, eso sería singular. Entonces yo quiero decir coman en plural. Entonces para eso, una vez quitando este ña, le agregamos o lo pluralizamos. Para pluralizar, PXA. Y ahí recién pongo el imperativo. Mankaphan, coman. ¿Ya? Escriban 5 ejemplos con otros verbos. 5 ejemplos. el agua y sentada de gato. Ya, Kelkapham, mira. Kelkapham, aquí está, mira. Kelkapham.
¿Ya terminaron? ¿Alguien quiere leer? ¿Puedo, Lisa? Sí, adelante, Angélica. Ya. Taksupanya, taksupam. Samichanya, samichapam. Antasinya, amtasipam. Chukunya, chukupam. Irnakanya, irnakapam. Unjanya, unjapam. Ya, Walikio, muy bien. ¿Quién más quiere leer? Naya. Ya, Luisa. Anataña, Anatapham, Taxuña, Taxupham, Pichaña, Pichapham, Uñisiña, Uñisipham, Unchuquiña, Unchuquipham. Walikio, muy bien. ¿Alguien más? Yo le hice Ya, dale, Nancy. Casaña, Casapham, Irnacaña, Irnacapham, Unjaña, Unjaphama, Mayiña, Mayibham, y Liquiña, Liquipha. Ya, Walikio. ¿Alguien más? Yoli. Ya, Valeria. Warsuña, Warsupam. Laruña, Larupam. Istaña, Istapam. Armaña, Armapam. Chucuña, Chucupam. Ya, muy bien. Entonces, esto es frase de orden plural, positiva. ¿Cómo sería negativa? Han al principio y ti al final, ¿no? Sí, la misma Como, estructura. ujú. Entonces, han, iki, hamti. ¿Ve? El han y el ti. Y esto ya conocen esta parte, ¿no? Esto hemos hecho ahorita, ¿no? Sí. Entonces le agregamos el ti y el han por delante. Se vuelve en frase de orden plural negativo. Escriban 5 ejemplos. Qelqapham, pesqaw nanchawi. ¿Ya? Tokuyaptati. ¿Alguien quiere leer? Kitis Ullarañ Moni. Naya, ya te chiri. Ya, Karen, Ullaram. Alaña, han alabhamti. Yaticaña,
ham yatikaphamti. Yatiña, han yatiphamti. Yanaptaña, han yanaptaphamti. Untaña, han untaphamti. No sé si se está bien. ¿Alguna vez he escuchado ojear, mirar, uñitaña? Sí, está bien. Con ñ, ¿no? Uñitaña. Todos terminan en ña. Ah, no, la primera es ñ, ¿no? No es untaña, es uñitaña. Ah, sí. Ay. Vaya, teacher. Walikiu. ¿Quién más? Kitimpis. Naya ya teacher. Angélica, Uyaram. Han taksokhamti. Han samichaphamti. Han amtasiphamti. Han chukuphamti. Han irnaqaphamti. Han uijaphamti. Ya, Walikiu. Kitimpis. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Ya, Uyaram Kuyakam. Han mayiphamti. Ham unhamti. Ham kasaphamti. Ham hutaphamti. Han sartaphamti. Walikiu. Por último, ¿quién más? Naya. Ya, Luisa. Han anataphamti. Han uñisiphamti. Han taksumhamti. Han pichaphamti. Han unchukhamti. Qué difícil. Ya, Walikiu. Kitimpis. Yo ya teacheri. Ya, Uyaram Kuyakam. Han mankaphamti. Han ihuphanti. Han sarnakaphamti. Han payaphanti. Han ullaphanti. Ya, Walikiu. ¿Todo quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ya, eso por ahora con tema de los verbos, ¿ya? Entonces, no estamos conjugando, eso ya es otro avanzado, ¿no? Ahí necesitamos saber muchas cosas. Entonces, por ahora, esta conjugación para frases de orden es suficiente y necesario, ¿ya? Entonces, a partir de esto ya podemos decir frases de orden, ¿no? En casa, en donde sea, ¿no? En la escuela, colegio, ¿no? Escriban, ¿no? No escriban, lean, uyapham, o lee, uyam, ¿no? Entonces, ya sabemos las 4 formas, en singular, positivo y negativo, en plural, positivo y negativo. Frases de orden a partir de un verbo. Ahora, vamos a ver sufijos, ¿ya? Sufijos. Sufijos. Los sufijos en Aymara Chicachiri, y el primer día hemos introducido esto, son modificadores de palabras raíz, ¿ya? Así solito no significa nada. Solitos no trabajan, sino tiene que haber una palabra raíz. Palabra raíz. Por ejemplo, vamos a empezar por algo bien básico. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Casa. 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 Y yo voy a colocar un sufijo. ¿Qué es eso? Mi casa. Mi casa. Sufijo posesivo mi. ¿Ya?
Ahora pongo esto. En mi casa. Tajado. Mi casa. ¿Qué Tajado. significaría? En mi casa. Este es En mi casa. Ah. ¿Ya? Entonces, esto vamos a aprender, ¿ya? Entonces, escribamos. Vamos a aprender el sufijo ru, ¿ya? Este sufijo ru. Este sufijo ru es direccional. Direccional. Significa a o hacia, ¿ya? Eso significa. Si yo pongo, por ejemplo, Utaru, ¿qué estoy diciendo? A casa. A casa. Algo explico también. En castellano decimos, por ejemplo, la casa, ¿no ve? La mesa, el gato. ¿Qué se llama esto? ¿A esto qué se llama? ¿Artículos? Artículo, correcto. En Aymara no existe el artículo, ¿no? Entonces siempre que traduzco me dicen, ahora, ¿cómo voy a explicar cuál es el artículo? ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo quiero traducir esto, la casa en Aymara es su forma nominal, uta. Ahora, esto no es uta solamente casa, puede ser la casa. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces aquí aplicamos eso, ¿no? Utaru a la casa. A o hacia la casa. ¿Me dejo entender? Sí. Por ejemplo, otra palabra, a ver. Yaticañ uta. ¿Qué es yaticañ uta? Escuela. ¿Verdad? Escuela. Escuela, colegio, universidad, ¿no ve? Yaticañ uta. Yaticañ utaru. ¿Qué estoy diciendo? A la escuela. A la escuela, hacia la escuela, ¿no? ¿Se entiende? Ahora otro, a ver. Hatu. ¿Qué es esto? Hatu. Mercado, feria. Mercado, feria. ¿No? Entonces, ¿dónde vas a ir? Haturu. Haturu. A la feria. A la feria o al mercado. ¿Se entiende? Y soy de Chile. Ya, escriban 3 ejemplos. Kelkapam Kim Saunyan Chawi. Ya, mami, te necesito. ¿Quién está pidiendo auxilio?
Ya, kita sudah yang muni. Yo ya tichiri. Ya, yaram, nalsabel. Ijlisaru, amay y mataru, jauquiparu. Ya, Pero ¿qué aquí tengo quiere una decir? duda. He encontrado en el diccionario amay y mataru o amay y mañaru. Bueno, en realidad como verbos, ¿no? Yo quería decir al cementerio, pero no sé si es imataru o imañaru. Ya, son dos cosas diferentes, ¿ya? Y Ya. mataru es cuando ya está enterrado, digamos, en este momento voy a colocar flores, ¿no ve? Ah, ya, ya. Ya, y el otro, imayawiro, ¿qué más dices? Imañaru. Y mañar. En este momento están enterrando, ahí voy. Ah, Ya, tienes que es como hacer decir, estoy yendo al entierro y el otro estoy yendo al, 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 al nicho, digamos, ¿no? al nicho. Ah, ok, ok. Gracias, Yatichiri. Vale, que. A ver, ahora léeme, ¿qué decías en el primero y el último en castellano? El primero era ir a la iglesia, pero en Ya, el diccionario solamente había iglisa, entonces he utilizado ese y le he puesto iglisaru. ya, Y el último era para ir a una plaza y en el diccionario me salía Jauquipa para decir plaza grande, entonces le he puesto Jauquiparu. diccionario estás- ¿Es correcto? ya, ¿qué diccionario estás utilizando? El que nos ha dado usted. Ah, ya, está bien. Ok, gracias. Vale, que alguien más. Naya dice. Ya, Angélica, Ya. Yaram. I- Iquiña, Iquiñaru, Onuña, Onuñaru, Untaña, Untañaru, Anca, Pancaru, Tijuana, Tijuanaru. Vale, que poneo, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera leer, compartir? Ya. ¿Se ha entendido este sufijo ru? Direccional.
es cuando está dirigido a algo o a alguien, ¿ya? Entonces, cuando decimos utaru, a la casa, estamos direccionando a un lugar, ¿no ve? Ahora, por ejemplo, yo puedo decir, ¿para quién es esta comida? ¿No? Entonces yo digo, para mi papá, o para tu papá, o para el papá, ¿no? Tataru, Tataru. Tatahataki. ¿ya? Tataru. ¿Qué estoy diciendo? ¿A papá o al papá? ¿No ve? Ahora puedo especificar. Tataharu, a mi papá. Tatamaru, a tu papá, ¿no? Ese sufijo posesivo ya saben ustedes, ¿no ve? Puedo decir, esta comida voy a llevar para mi perro. Anohataki. Ahora también puede ser anoharu, yuram, ¿no ve? Anoharu. Estoy diciendo a mi perro. Direccional. ¿Ya? Entonces, este ru se va a utilizar con cualquier palabra siempre y cuando exprese la forma direccional a o hacia, ¿no? En castellano. ¿Correcto? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Y a Tichiri, ¿Sí? yo he tenido problemas en encontrar palabras, por ejemplo, al lugar, ¿no? De Yapu, por ejemplo, ir a la chaca. Yapuru sería, ¿no? ¿Sí? Para ir a sacar papa, oca, lo que es, algún producto, llamayu, llamayuru. Yam- Llamayuru sería así. ¿Sí? Yamayuri. Y hay que conjugar. Ah, ya. Y ahora usted indica con cualquier palabra que direcciona, ¿no? Sí, no la palabra, sino cuando quieres direccionar tú. Por ejemplo, Yamayo no direcciona nada. ¿Sí o no? Entonces, este sufijo hace que se direccione. ¿Me dejo entender? Llamayuru. Ya. Ya, está bien, ya te chico. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ya, otro sufijo. Sufijo ta. Sufijo ta. Este sufijo es de procedencia. Significa de o desde. Yo le pregunto a Jorge, ¿de dónde estás viniendo? Me dice, Utata. Utata. ¿Qué está diciendo? Desde casa. Casa. De casa o de la casa. De casa. Ahora sí pondría aquí utahata, sería más específico. Pero ahora por ahora, solo un sufijo. Después ya vamos a conjugar todos los sufijos, ¿ya? Utata, de casa o de la casa. ¿Eh? Yo le pregunto a Karen, ¿de dónde estás viniendo? Me dice del mercado, ¿no? Ja, tu, ta. De mercado. O desde mercado. Me encuentro con Jorge, ¿no? Haciendo ejercicios, ¿no? Y yo le digo, ¿de dónde estás corriendo, no? Entonces, digamos, desde la universidad, ¿no? Esto significa desde, digamos, desde la universidad. ¿No ve? Ya te cae. Aquí falta uno. Ya te cae. Utata. Ta. Entonces puede significar de o desde. Depende del contexto. Desde la escuela. Tichiri, ¿cómo se dice trabajo? Irnakawi. Irnakawi. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se ha entendido? Sí, y a ti, Chiri, una consulta. Sí. Por ejemplo, cuando queremos ser específicos,
me ponía a pensar en su segundo ejemplo, dice Catuta. Si quiero decir del mercado Rodríguez o del mercado, cualquier mercado, ¿cómo tendría que Aquí el poner adjetivo, el sustantivo. Ya. Rodríguez Rodríguez Catuta. Catuta? Ah, como en inglés. Yes. Ah, ok. Gracias. Vale, aquí. Ya, entonces, el Tapham, 3 ejemplos. Kimsa, Uyanchao, Kimsa, Kimsa. Ya, Tukuyaptati. Tukuyaptati. No. Ya, Pichiri, Kimsaki. Sí, Kimsa Kyo. Ah, A ver, Angélica, Ullaram. ya. Punku, punkuta. Untaña, untañata. Panca, pancata. Walikyu. Muy bien. Kitimpisa, Ullarañmoni. Naya, Tichiri. Ya, Karen. Este no sé si está bien, suena medio raro, pero masita de mi amigo, ¿puedo decir eso? Sí. Masita. La Paz, Hacha Marcata. Collirita. Irnacahuijata. Mamaja Utata. Mamahan de. Mamaja Utata, de mi casa, Ya. de mi En todo mamá. caso, eso sería conforme. Mira. Mamahan utapata. Utapata. Ya, muy bien, pero está bien. Poco a poco más. ¿Utapata? El pa es uno, ¿ves? Ah, claro, tiene razón, Yatichiri. Sí. Ya. Vale, Q. Muy bien. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos en procedencia, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Puno, Perú, ¿ya? Entonces puedo decir Punuta. Cauquitatas, Punuta, de Puno. ¿No ve? Yo soy de Santa Cruz, ¿no? Santa Cruzata. Ta. ¿De dónde eres? Cochabamba.
de Cochabamba. Cauquitatas de Oruro. Procedencia. ¿Está claro? Del alto sería altopata, altupata. Altupatata o altuta. Altuta. Altuta o alto patata. Altupata. ¿Ya? La pasata, tarijata, sucreta, pandota, benita. ¿Ya? Entonces ese ta de procedencia. O puede ser alguna provincia, ¿no? Achacachita, Cupacabanata, Viachata, Quillacoyota. ¿Ve? Ese ta de procedencia. De o desde, ¿no? De. Entonces, Cauquita Taza, ¿no? ¿De dónde eres, no? Entonces dicen, Achacachita. Ta. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Haniu, Yatijeri, una pregunta no muy relacionada, pero ¿cómo digo ninguna? ¿Es lo mismo que decir Haniwa? No, depende del contexto. ¿Qué quieres En decir? este caso, por ejemplo, nos pregunta alguna pregunta, entonces quiero responder ninguna. Por eso, ¿qué quieres responder? Ninguna pregunta quiero responder. Entonces, ya, uno general puede ser Hanekunas, Ah, ya. pero depende del contexto, ¿ya? Depende, o sea, por eso el Aymar cuando me dicen, tradúcime esta frase, se me dejan a medias, yo no puedo traducir porque no sé de qué, a qué refiere. Entonces tiene que ser Claro. oración completa. Ahora lo que me preguntas tiene que estar relacionado con la pregunta que me estaba haciendo, ¿no? Entonces, ¿tienes amigos? Ninguno. Hanekuna Masinikza, ¿no? Ya estoy relacionando. Pero hay Y si, algunas genéricas, pero que sería igual solamente para ciertas circunstancias, ciertos contextos. y si me pregunta, ¿tienes alguna pregunta? Y yo le quiero responder, no tengo ninguna pregunta, digo, solo Haniu Kunasa. Hanekunas. Haniu Kunasa, ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí el día de hoy hemos hecho 2 sufijos, nos faltan algunos. La siguiente clase vamos a terminar con temas de sufijos y básicamente con el curso, ¿ya? Ahora, 2 actividades finales. Van a grabar un video con todo lo que hemos aprendido, ¿ya? Con todo. Puede ser una presentación personal, puede ser una conversación. ¿Están en el grupo de Aymara? ¿Han dado me gusta cuando les he dicho? Sí. Ahí van a ver ejemplos, ¿ya? Los otros cursos ya están terminando, entonces ahí van a ver del anterior, del primer curso y del último curso, van a ver videos, ¿ya? Entonces ahí pueden guiarse como más o menos, ¿ya? Entonces en el grupo, no en la página, sino en el grupo. Les he dicho, ¿no ve? Nuestra página es Aymara, Club de Aymara, ¿no ve? Tenemos también otro grupo, es Club de Aymara también, es grupo de huevo Facebook. Ahí están, ¿ya? Eso van a subir hasta la siguiente semana, hasta el siguiente sábado en todo caso, ¿ya? Y el día domingo vamos a hacer el examen oral, ¿ya? Aquí. Entonces, sábado pasamos, terminamos normal la clase. El día domingo damos el examen oral. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, el video, ¿a dónde lo tenemos que subir? Yo les voy a pasar las indicaciones, ¿ya? En el mismo ok. grupo de Aymara, ¿ya? Licenciado, va a disculpar, ¿nos puede volver a enviar el enlace del grupo de Aymara? Porque yo estoy en el club de Aymara de nomás, creo. En la página. En la página nomás le dicen, por favor. Ya, ahora
Les voy a mandar la indicación dónde van a subir, entonces ese link es, entonces ahí van a entrar, ¿ya? Ya, teacher. ¿Ya? Entonces hasta el siguiente sábado el video y el día domingo damos el examen oral, ¿ya? Examen oral. Aquí. Licenciado, Sí. si lo quiero trabajar con un compañero o una compañera, ambos, Lo ¿podemos? pueden hacer, lo pueden hacer. Todo Video un de video. 3 a 5 minutos, ¿ya? ¿Ya? Puede ser pueden explicar sobre, no sé, su tema, digamos, pueden mostrar su cuarto, pueden hablar de ustedes mismos, pueden hacer tipo conversación, ahí van a tener varias ideas, ¿ya? Entonces, es libre la presentación, Ya, ¿ya? Entonces, yo puedo decir, no, mi nombre es Omar, yo nací en Suicatiti, yo vivo aquí, yo trabajo en tantos, tengo tantos años, ¿no? Puedo hacer una presentación personal. Pero la cosa es que entre todo lo que hemos aprendido, ¿no? Familia, números, hora, meses, día, animales, alimentos, colores, todo lo que hemos aprendido en este curso, eso tiene que entrar. ¿Ya? ya, teacher. ¿Quedó claro estas dos actividades finales? Licen, ¿hasta qué fecha tenemos que enviar el Siguiente video? sábado. Ah, Una ya, semana tenemos, ¿ya? ya. Y el próximo, como hoy, sería nuestro examen final, ¿ya? Lo estamos adelantando un poco. Estamos en el plazo, pero me han pedido que los de la fundación para hacer certificados hasta el fin de mes, ¿no? Entonces yo tengo que presentar el miércoles 30, ¿ya? Sus notas con sus nombres. Entonces van a tramitar y sus certificados van a estar máximo hasta el 15 de julio va a estar, ¿ya? ¿Ya? Y vamos a comunicar también por este medio cómo vamos a hacer las entregas correspondientes. ¿Listo? Ya, listo. Walik, Komaj, Samañ Urkam, Jutir, Samañ Urkam, hasta el día sábado, ¿ya? Clases normales, pero su video ya tiene que estar casi listo, ¿ya? Y practiquen, practiquen, practiquen. La conversación oral va a ser conmigo, ¿ya? Entonces yo les puedo preguntar cualquier cosa de todo lo que hemos aprendido, ¿ya? ¿Quedó claro? Sí, ya, teacher. Muy bien, Una pregunta. ¿sí? Más o menos, ¿de cuánto tiempo tiene que ser el video? 3 a 5 minutos, Ah, ya. Gracias. Walik. Kisin kam, Walik que para patam. Ya, teacher. ¿Qué se cambia, teacher? Ikisin kamay at tichiri.